Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como oraciones mecánicas en el centro de rehabilitación, proyectando sombras ásperas sobre los equipos que prometían esperanza, pero solo ofrecían la fría realidad del esfuerzo sin garantías. En la sala principal de terapia, un niño de 9 años permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con las manitas cruzadas sobre el regazo como pájaros de origami que hubieran olvidado volar. Ethan Whitmore observaba las barras paralelas frente a él, con la misma expresión que uno reservaría para un bloque de verdugo, sus ojos oscuros con una profundidad que ningún niño debería poseer. Tras la ventana de observación, su madre, Claire, presionaba la palma de la mano contra el cristal, con sus dedos bien cuidados y bien abiertos, como si de alguna manera pudiera alcanzar y rescatar a su hijo del lugar oscuro donde se había refugiado. A sus 44 años, Claire Whitmore dominaba las salas de juntas con la precisión de un cirujano y la autoridad de un general. Había construido su empresa de tecnología médica de la nada, convirtiendo ideas innovadoras en dispositivos que salvaban vidas y que llevaban su firma en hospitales de 3 continentes. Sin embargo, de pie en ese pasillo estéril, viendo a su hijo existir en lugar de vivir, se sentía más impotente de lo que jamás imaginó. La terapeuta, una mujer bien intencionada de mirada tierna e infinita paciencia, se arrodilló junto a la silla de Ethan. Su voz transmitía el entusiasmo experimentado de quien había aprendido a forjar esperanza para familias sumidas en la desesperación. Pero la mirada de Ethan no se apartó de las barras paralelas, no reconoció su presencia, no mostró el más mínimo interés en los cuidadosos ejercicios diseñados para ayudarlo a recuperar la fuerza de unos músculos debilitados por el desuso y la desesperación. Habían pasado 3 meses desde el accidente que le robó a su padre y la capacidad de caminar. En un momento devastador. 3 meses desde que el coche de David Whitmore derrapó sobre hielo negro, dando vueltas por un barranco, mientras Ethan observaba desde el asiento del copiloto, atrapado e indefenso. 3 meses desde que los cirujanos le repararon la columna, pero lo dejaron destrozado, más allá de sus considerables habilidades para recomponerse. En el pasillo adyacente, un carrito de mantenimiento rodaba silenciosamente sobre el linóleo pulido, empujado por manos que se movían con la silenciosa eficiencia de quien había aprendido a ser invisible. Ben Foster había perfeccionado el arte de existir en espacio sin llamar la atención, moviéndose por el centro de rehabilitación como una sombra que limpiaba, organizaba y solucionaba pequeños problemas sin fanfarrias ni reconocimiento. A sus 39 años, se comportaba con la reserva cuidadosa de quien había aprendido que hablar demasiado o demasiado alto podía quebrantar la frágil paz que había construido en torno a su propio dolor. Ben no siempre había sido invisible. Una vez fue carpintero, quien creaba muebles a medida con manos que entendían las vetas de la madera y la construcción de las juntas, con la intimidad de un músico leyendo notas. Una vez fue esposo, quien construyó casas en los árboles para la hija que él y su esposa Sara habían soñado tener. Una vez, había estado completo. Pero el cáncer de Sara se llevó algo más que su vida cuando finalmente la arrebató hace 2 años. Le había costado la capacidad de verse a sí mismo como algo más que un hombre que intentaba alimentar, tener casa y amar a su hija Anna, de 5 años, en un mundo que parecía diseñado para aplastar a los padres solteros bajo el peso de sus responsabilidades. El trabajo a tiempo parcial en el centro de rehabilitación le pagaba lo suficiente para complementar sus prestaciones por discapacidad y mantener cálido su pequeño apartamento. Más importante aún, le daba un propósito más allá del interminable ciclo de dolor que amenazaba con devorarlo por completo durante las largas horas en que Anna estaba en la escuela y el silencio se volvía insoportable. Sin embargo, hoy, algo era diferente. Mientras Ben guiaba su carrito por la sala de terapia, vio al niño en silla de ruedas, aquel cuya madre vigilaba tras el cristal como un centinela, custodiando algo ya perdido. La quietud del niño llamaba a algo profundo en el pecho de Ben, un reconocimiento que trascendía las palabras y la comprensión. Aquí estaba otra alma que había aprendido que el mundo podía traicionarte en un instante, podía arrebatarte todo lo que importaba y dejarte vacío y sin aliento. La mirada de Ethan se desvió apenas, siguiendo los movimientos de Ben a través de la puerta.
Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del espacio entre la sanación y la desesperación, y Ben vio un destello en la expresión del chico. No esperanza, exactamente, sino una ruptura momentánea en el muro de indiferencia que Isen había construido a su alrededor. Esa noche, Claire estaba sentada en su oficina ejecutiva, en lo alto de la ciudad, rodeada de premios y reconocimientos que cada vez parecían más insignificantes. El informe trimestral extendido sobre su escritorio de caoba representaba millones de dólares en ingresos, innovaciones que salvarían innumerables vidas, un éxito más allá de los sueños más descabellados de la mayoría de la gente. Sin embargo, solo podía pensar en cómo Isen la había mirado a través de ella esa tarde, como si fuera de cristal, como si fuera un fantasma, en lugar de la mujer viva y palpitante, desesperada por alcanzar a su hijo. Lo había intentado todo. Los mejores terapeutas que el dinero podía comprar. Tratamientos experimentales. Especialistas traídos en avión desde centros médicos de renombre. Había reorganizado toda su vida, delegado responsabilidades que nunca había confiado a nadie más, vaciado su agenda de todo excepto del único objetivo de ayudar a Isen a sanar. Pero nada funcionó. Nada se acercaba. Los dibujos eran la única señal de que algo aún vivía en el espíritu herido de su hijo. Todos los días, Isen dibujaba lo mismo, un pequeño coche de madera con minuciosa atención al detalle, dibujado con lápices de colores que manejaba con la precisión de un arquitecto. Los coches llenaban cuadernos, cubrían su mesita de noche, creando una flota de vehículos idénticos en papel que parecían tener un significado que Claire no podía descifrar. Cuando ella le preguntaba por los dibujos, Isen simplemente la miraba con esos dos ojos de anciano y volvía a su trabajo, añadiendo otro coche a su creciente colección. Los médicos sugirieron que podría ser un mecanismo de afrontamiento, una forma de procesar un trauma que su mente de 9 años no podía comprender de otro modo. Claire quería creerles, pero los coches le parecían algo más que un ejercicio terapéutico. Le parecían mensajes escritos en un idioma que ella nunca había aprendido a hablar. Mientras tanto, Isen continuaba con sus tranquilas rutinas, recorriendo el centro de rehabilitación con la misma invisibilidad que se había convertido en su forma habitual de existir. Llegaba cada mañana a las 7, recogía sus provisiones y comenzaba el metódico proceso de mantener un espacio donde otros luchaban por recuperar sus vidas. Fregaba suelos que las sillas de ruedas volverían a dejar marcas en cuestión de horas, limpiaba ventanas que por la tarde mostrarían nuevas huellas de manos, organizaba el equipo que se dispersaría y volvería a montar incontables veces. Pero cada vez era más consciente del niño en la sala de terapia, aquel cuya madre se paseaba por los pasillos como un animal enjaulado, cuya quietud parecía reflejar la cuidadosa retirada de Ben de un mundo que exigía demasiada energía para albergar esperanza. Había algo en el ritual de dibujo de Isen que evocaba recuerdos que Ben había intentado enterrar. Recuerdos de su propia hija Anna creando elaboradas obras maestras con crayones que cubrían el refrigerador como oraciones por un futuro cada vez más incierto. En los meses siguientes, dibujó sin parar, llenando página tras página con monigotes de su familia, siempre incluyendo a Sara con una corona de pelo rubio y una sonrisa que le ocupaba la mitad del rostro. Los dibujos habían evolucionado gradualmente, mostrando solo a Anna y Ben, pero durante mucho tiempo, había habido un espacio vacío en cada imagen, un hueco cuidadosamente delimitado donde Sara pertenecía. Al observar la repetición mecánica de Isen del mismo coche de madera, Ben reconoció algo familiar en esa concentración singular. Ese intento de aferrarse a algo sólido en un mundo que había demostrado ser capaz de llevárselo todo sin previo aviso ni disculpas. Una tarde, mientras Ben trabajaba en el armario de suministros junto a la sala de terapia, oyó la voz de Claire elevarse por la frustración. El control que mantenía se desvaneció lo justo para revelar la desesperación subyacente. Discutía con el médico sobre opciones de tratamiento, medicamentos e intervenciones, y la necesidad de intentar algo, lo que fuera, para superar la abstinencia de su hijo. La respuesta del médico fue amable pero firme. A veces, sugirió, el proceso de curación no podía apresurarse ni forzarse. A veces,
Los niños necesitaban encontrar su propio camino de regreso al mundo, y lo mejor que podían hacer los adultos en sus vidas era crear un espacio seguro para que ese viaje se desarrollara con naturalidad. La risa de Claire no contenía humor. Solo la amargura de una mujer que había construido toda su identidad en torno a la resolución de problemas con pura fuerza de voluntad y recursos ilimitados. Nunca se había enfrentado a un desafío que no pudiera superarse con una planificación adecuada y la financiación adecuada. La idea de que la recuperación de su hijo requiriera algo tan intangible como la paciencia le parecía una traición a todo lo que entendía sobre el funcionamiento del mundo. Ben se encontró pensando en esa conversación mientras conducía a casa para recoger a Anna de su programa extraescolar. La pequeña conversaba sobre su día con la resiliencia que parecía innata en los niños, discutiendo sobre políticas del patio de recreo y proyectos artísticos con la misma seriedad que los adultos reservan para las fusiones corporativas y los tratados internacionales. Pero bajo su apariencia alegre, Ben podía ver la atención con la que lo observaba, el sutil ajuste que hacía a su propio estado de ánimo según su expresión. Fue Anna quien le dio la idea, aunque ella nunca lo sabría. Mientras caminaban por el parque cerca de su apartamento, se detuvo a examinar un coche de juguete abandonado, medio enterrado en el arenero, con la pintura desconchada y una rueda faltante. «Papá, alguien olvidó su coche», dijo, con la voz impregnada de la preocupación infantil universal por los juguetes abandonados, y luego se arrodilló a su lado, limpiando la arena del pequeño vehículo. Estaba hecho de forma tosca, probablemente tallado en madera de desecho y pintado por manos inexpertas, pero había algo atractivo en su simplicidad, su evidente origen artesanal. «Quizás deberíamos llevárnoslo a casa y arreglarlo», sugirió, sorprendiéndose con la oferta. Su rostro se iluminó con el entusiasmo reservado para misiones de rescate y actos de bondad inesperada. «¿Podemos embellecerlo de nuevo?», se preguntó. Esa noche, mientras Anna dormía en su estrecha cama rodeada de peluches y libros ilustrados, y luego se sentaba a la mesa de la cocina con el coche de juguete roto, una pequeña colección de herramientas y una sensación de propósito que no había sentido en meses. Sus manos, rígidas de fregar pisos y recoger basura, recordaron su antigua habilidad mientras trabajaba para reparar la rueda dañada, lijar las asperezas y preparar la superficie para la nueva pintura. Trabajar de nuevo con madera fue como volver a casa, a una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. El ritmo familiar de medir, cortar y encajar piezas despertó una memoria muscular que trascendía el dolor, conectándolo con el hombre que había sido antes de que la pérdida le enseñara a hacerse pequeño, silencioso y olvidable. Mientras trabajaba, Ben pensó en el niño que dibujaba coches de madera con precisión obsesiva. En la madre, que permanecía tras las barreras de cristal viendo a su hijo alejarse cada vez más de su alcance. Pensó en la cautelosa distancia que Isen mantenía de todos los que intentaban ayudarlo. En la forma en que los ojos del niño parecían mirar a través del mundo que lo rodeaba, en lugar de mirarlo fijamente. Para cuando Ben terminó las reparaciones, el pequeño coche se había transformado. La pintura nueva brillaba bajo la luz de la cocina, las ruedas giraban con suavidad y el efecto general era de artesanía delicada, más que de producción en masa. No era perfecto, pero llevaba la inconfundible marca de la mano humana, del tiempo y la atención dedicados generosamente sin esperar recompensa. A la mañana siguiente, Ben llevó el coche restaurado al trabajo en el bolsillo de su chaqueta, inseguro de sus intenciones, pero impulsado por un instinto que no podía identificar. Mientras realizaba sus tareas habituales, se encontró mirando hacia la sala de terapia, esperando el momento oportuno, la oportunidad perfecta para actuar según un impulso que le parecía a la vez natural y aterrador. La oportunidad se presentó durante el descanso de la tarde, cuando los terapeutas salieron para su reunión diaria, y Isen se sentó solo en su silla de ruedas cerca de la ventana. Ben se acercó lentamente, con pasos pausados pero discretos, deteniéndose lo suficientemente cerca como para ser notado sin invadir el espacio cuidadosamente construido que el chico había construido a su alrededor. Sin decir palabra, Ben colocó el coche de madera sobre la mesa junto a la silla de ruedas de Isen,
colocándolo con cuidado para que la luz de la tarde reflejara la pintura fresca y le diera al pequeño vehículo una sensación de vida. Luego retrocedió un paso, sin retirarse del todo, pero creando la distancia suficiente para evitar cualquier sensación de presión o expectativa. La reacción de Eason fue apenas perceptible, solo un ligero cambio de postura, un leve giro de cabeza que puso el coche en su campo de visión. Durante varios minutos, simplemente lo miró fijamente, con expresión indescifrable, con las manos cruzadas sobre el regazo. Pero no apartó la mirada, no volvió a la mirada perdida que se había convertido en su respuesta habitual al mundo que lo rodeaba. Finalmente, con movimientos tan lentos que parecían deliberados en lugar de vacilantes, Eason extendió la mano y tocó el techo del coche con la punta de un dedo. El contacto duró solo un instante, pero en esa breve conexión entre el niño y el juguete, Ben vio que algo se agrietaba en el muro de aislamiento de Eason. Desde la ventana de observación, Claire observaba esta interacción con una mezcla de confusión y esperanza que temía reconocer. Había visto a su hijo ignorar innumerables regalos, juguetes caros diseñados por psicólogos infantiles y recomendados por expertos en recuperación de traumas pediátricos. Sin embargo, allí estaba un sencillo coche de madera, obviamente hecho a mano y probablemente con un valor inferior a $20, y Eason realmente estaba respondiendo. El hombre que había salido del coche era alguien a quien Claire apenas había notado durante sus incontables horas en el centro de rehabilitación. Se movía por las instalaciones con la invisibilidad profesional que caracterizaba al personal de apoyo, manteniéndose al margen de la vida cotidiana sin llamar la atención. Pero ahora, al verlo alejarse silenciosamente de la mesa de su hijo, Claire se encontró estudiando su rostro, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Ben sintió su mirada, pero no la reconoció, y continuó con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Pero en su interior, sentía una pequeña llama de reconocimiento, la certeza de que algo había cambiado en la distancia cuidadosamente mantenida entre él y el niño afligido. No era mucho, apenas un comienzo, pero era más de lo que nadie había logrado en los 3 meses desde que el mundo de Eason se hizo añicos. Durante los días siguientes, comenzó a establecerse una rutina. Ben completaba sus tareas matutinas y luego buscaba una excusa para estar cerca de la sala de terapia durante las sesiones de Eason. A veces enderezaba las sillas que no necesitaban ser enderezadas. A veces limpiaba las superficies que ya estaban limpias. A veces limpiaba las superficies que ya estaban limpias. Pero siempre se colocaba donde Eason pudiera verlo si el niño decidía mirar. Y Eason miraba. No directamente. Nunca con la clase de atención obvia que podría romper el hechizo de su comunicación silenciosa, sino con miradas rápidas y observaciones de reojo que le indicaban a Ben que su presencia era a la vez notada, y de alguna manera, bienvenida. El coche de madera permaneció en la mesa de Eason, exactamente donde Ben lo había dejado. Pero su ubicación cambiaba ligeramente cada día. A veces se sentaba junto a los materiales de dibujo del niño. A veces cerca de la ventana, donde le llegaba la luz. A veces simplemente giraba la cabeza para mirar en otra dirección. Cada pequeño movimiento contaba una historia de compromiso. De un niño que regresaba lentamente al mundo a través de un simple juguete. Claire empezó a llegar antes a las sesiones de Eason. No porque su horario hubiera cambiado, sino porque quería observar esta extraña nueva dinámica que se había desarrollado entre su hijo y el trabajador de mantenimiento. Observaba a Ben realizar sus rutinas con la misma eficiencia y cuidado de siempre, pero ahora notaba cómo sus recorridos por las instalaciones parecían cruzarse con la presencia de Eason. La forma en que lograba hacerse visible sin ser intrusivo. Había algo en el enfoque de Ben que lo diferenciaba fundamentalmente de cualquier otro intento de llegar a su hijo. Los terapeutas, por muy hábiles o bien intencionados que fueran, tenían una agenda, un objetivo. Un resultado específico que esperaban lograr. Sus interacciones con Eason se medían con tablas de progreso e hitos del desarrollo. Cada sesión estaba diseñada para acercarlo gradualmente a una definición predeterminada de recuperación. Pero Ben no ofrecía tal propósito. Su presencia no implicaba ninguna expectativa, ninguna exigencia para que Eason actuara, respondiera o demostrara una mejoría. Simplemente existía en el mismo espacio,
trabajando con una especie de firmeza que no exigía nada y se entregaba libremente. El avance, cuando llegó, fue tan sutil que Claire casi lo pasó por alto. Estaba revisando correos electrónicos en su teléfono, dividiendo su atención entre la sesión de terapia de su hijo y las urgencias de su negocio, cuando oyó un sonido que no había oído en 3 meses. La voz de Isen. Era apenas un susurro. Era apenas un susurro. Dirigida no a su terapeuta ni a su madre, sino al coche de madera que estaba junto a su bloc de dibujo. «Eres azul», dijo. Las palabras llevaban un dejo de descubrimiento. Como si acabara de notar el color del coche por primera vez. El terapeuta se quedó paralizado, temeroso de que cualquier respuesta pudiera romper la frágil conexión que había impulsado a Isen a hablar. Claire dejó caer el teléfono y apretó las manos contra la ventana de observación mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaban. Desde el otro lado de la habitación, Ben levantó la vista de su trabajo y se encontró con la mirada de Claire a través del cristal por primera vez desde que comenzó su colaboración silenciosa. En ese momento, compartieron algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. El reconocimiento de que la sanación a veces no proviene de la experiencia ni de la intervención, sino del simple acto de presenciar, de estar presente sin juzgar ni esperar nada. Esa noche, Claire esperó en el estacionamiento a que Ben terminara su turno. Su sedán ejecutivo parecía absurdamente fuera de lugar entre los prácticos vehículos del personal de apoyo. Cuando salió del edificio, ella se acercó a él con la misma franqueza que la había llevado al éxito en los negocios, pero con una vulnerabilidad que rara vez se permitía mostrar. «Plate, no entiendo qué hiciste», dijo con nuestro preámbulo. «Pero mi hijo habló hoy por primera vez desde el accidente. Lleva meses dibujando ese mismo coche, y de alguna manera, sabías lo que necesitaba». Ben cambió de postura, incómodo con una tensión que parecía demasiado intensa, demasiado concentrada. «No hice nada especial», respondió, con la voz monótona de alguien poco acostumbrado a ser el centro de atención. «Solo le dejé algo para mirar». Pero Claire no había construido una empresa multimillonaria aceptando explicaciones superficiales cuando existían verdades más profundas. «¿De dónde sacaste el coche? Es exactamente igual a sus dibujos, hasta el más mínimo detalle». La pregunta flotaba entre ellos en el aire de la tarde, cargada de implicaciones que Ben no estaba seguro de estar listo para explorar. Finalmente, sacó su teléfono y le mostró una foto. Anna, sonriendo a la cámara mientras agarraba un coche de madera tosco que obviamente era el compañero del que ahora estaba en la mesa de Isen. «Yo los hice a ambos», dijo Ben en voz baja. «Sara, mi esposa, estaba embarazada cuando enfermó. Íbamos a tener un hijo. Hice un coche para Anna y otro para el hermano que nunca conocería. Después de que Sara muriera, guardé el coche extra. Al ver los dibujos de tu hijo, parecía que tal vez se suponía que debía ser suyo». La idea de Planation golpeó a Claire con la fuerza del reconocimiento. Comprender que el duelo había conectado a su familia con la de Ben de maneras que trascendían la coincidencia o la casualidad. Aquí estaba un hombre que había perdido tanto como ella, que comprendía el peso de ver a un ser querido alejarse de su alcance, que había aprendido que a veces los regalos más profundos vienen envueltos en los paquetes más sencillos. «A mi hijo le gustaba contratarte», dijo, las palabras surgieron antes de que pudiera formarse completamente. «No como personal de mantenimiento, sino como lo que Isen necesite. Te pagaré lo que valgas, te daré el título que tenga sentido, pero quiero que sigas haciendo lo que haces». La respuesta de Ten fue inmediata y firme. «No soy terapeuta. No tengo títulos ni formación ni ninguna de las cualificaciones que tu hijo merece. Pero tienes algo más», insistió Claire. «Tienes comprensión. Sabes lo que se siente cuando tu mundo se derrumba. Tal vez eso sea más importante que todos los títulos del mundo». Entonces miró más allá de ella hacia el centro de rehabilitación, donde las luces aún ardían en algunas habitaciones, donde familias como la suya se reunían cada día para luchar contra la desesperación, la pérdida y la cruel aleatoriedad del destino. «Tengo una hija», dijo finalmente. «Me necesita como padre, no como un hacedor de milagros para los hijos de otros». Retiradas,
respondió Claire sin dudar. Que se conozcan. Que descubramos cómo es la sanación cuando dejamos de esforzarnos tanto. La invitación flotaba en el aire entre ellos. Una oferta con implicaciones que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que ambos reconocían como significativas. Ben pensó en Anna, que nunca había tenido una compañera de juegos mayor que ella, que se había visto obligada a crecer demasiado rápido en un mundo que ofrecía poco espacio para el lujo de la infancia. Pensó en Isen, dibujando sus cuidadosos coches en silencio mientras su madre observaba tras unas barreras de cristal que bien podrían haber sido construidas con la desesperación misma. Lo pensaré, dijo finalmente, lo que ambos entendieron que no era un rechazo, sino una petición de tiempo para considerar posibilidades que parecían necesarias y aterradoras a la vez. A la mañana siguiente, un acontecimiento inesperado. El terapeuta de Eaton llamó para informar que el niño había llegado temprano a una sesión, desplazándose en silla de ruedas a la sala de terapia por primera vez desde que comenzó el tratamiento. Más significativo aún, había traído algo consigo, un dibujo nuevo. Este no mostraba solo un coche de madera, sino dos coches, uno al lado del otro, como si estuvieran corriendo o viajando juntos hacia un destino lejano. Cuando Ben llegó para su turno, encontró el dibujo esperando en su tarjeta de mantenimiento, obviamente colocado allí por alguien que quería asegurarse de que lo viera. Los cuidadosos trazos de crayón mostraban un nivel de detalle y atención que superaba el trabajo anterior de Isen, como si el acto de imaginar la conexión hubiera despertado algo en su expresión artística. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en el centro de rehabilitación, alteró su investigación. En lugar de mantener una distancia prudente de las sesiones de terapia, se colocó donde Isen pudiera verlo con claridad y luego se sentó en una de las sillas normalmente reservadas para los familiares. El gesto fue pequeño pero significativo, una decisión consciente de estar presente en lugar de simplemente existir en el mismo espacio. Isen lo notó de inmediato. Sus ojos seguían los movimientos de Ben con evidente interés, cambiando de postura para adaptarse a esta nueva dinámica. Sin decir palabra, Ben sacó el coche de madera restaurado de su bolsillo y lo colocó en el suelo entre ellos. Luego, se recostó para observar cómo Isen reflexionaba sobre este cambio. La respuesta del niño fue deliberada y decidida. Acercó su silla de ruedas, se agachó para recuperar el coche y lo levantó para examinarlo a la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Durante varios minutos, permanecieron sentados en un cómodo silencio, compartiendo ese tipo de comunicación que trascendía las palabras o la interacción formal. Entonces, Isen hizo algo que incluso le sorprendió a él mismo. Rodó el coche por la mesita sujeta a su silla de ruedas, enviándolo hacia Ben con la inequívoca invitación a jugar juntos. Ben agarró el coche con cuidado, lo examinó con la misma atención que Isen y luego lo hizo retroceder. El sencillo intercambio continuó durante varios minutos, forjando un puente de confianza y conexión que parecía más sólido que cualquier tabla de avances terapéuticos. Desde la ventana de observación, Claire observó esta interacción con una mezcla de gratitud y envidia que la sorprendió por su intensidad. Durante meses, ella había sido quien intentaba conectar con su hijo. La que se sentaba junto a su cama por las noches, leyéndole cuentos a un niño que parecía no oírlos. La que mantenía conversaciones unilaterales sobre su día, sus sentimientos y su progreso hacia una normalidad que se le hacía cada vez más esquiva. Casi, ahí estaba un hombre al que apenas conocía, un desconocido que vaciaba cubos de basura y fregaba pisos para ganarse la vida, logrando sin esfuerzo el tipo de conexión que ella no había podido establecer, a pesar de sus recursos ilimitados y su desesperada determinación. La injusticia le dolía, pero debajo de la herida había algo más. Alivio de que alguien, quien fuera, hubiera logrado entrar en el corazón tan bien guardado de su hijo. Esa noche, Claire tomó una decisión que habría sido impensable apenas unos días antes. En lugar de volver a su oficina para revisar las proyecciones trimestrales y aprobar las asignaciones presupuestarias, condujo hasta el modesto complejo de apartamentos donde Ben vivía con su hija. Se sentó en su coche durante varios minutos, armándose de valor para una conversación que se sentía a la vez crucial y presuntuosa. Ben respondió a su llamada con evidente sorpresa, mientras Anna miraba a su alrededor con la curiosidad desbordante de una niña que se encuentra con algo inesperado en su rutina.
El parecido de la pequeña con su padre era sorprendente. Aunque donde Ben se comportaba con cautelosa reserva, Anna irradiaba la confianza de alguien que aún no había aprendido a temerle al mundo. Siento molestarla en casa, empezó Claire, pero se detuvo, sin saber cómo explicar su presencia, sin sonar ni desesperada ni exigente. Mamá, es la señora del niño. ¿Triste?, preguntó Anna, con la franqueza que los niños emplean cuando los adultos se enredan demasiado en la cortesía para comunicarse con claridad. La expresión de Ben cambió, la sorpresa dio paso a la comprensión al darse cuenta de que su hija había estado escuchando sus cuidadosas explicaciones sobre la situación laboral que había empezado a ocupar más de sus pensamientos de lo que quería admitir. Sí, dijo Claire, arrodillándose a la altura de Anna. Soy la mamá de Isen. Tu papá ha sido muy amable con mi hijo. Lea esta información con la seriedad de un juez que evalúa las pruebas. Papá lo arregla todo, anunció finalmente. Arregló mi coche cuando se averió. El comentario quedó flotando en el aire entre los adultos, con implicaciones que iban mucho más allá de la reparación de juguetes. Claire miró a Ben, viendo en su rostro el mismo reconocimiento que ella sentía, que a veces las sanaciones más profundas comienzan con los actos más pequeños de restauración. ¿Te gustaría conocer a Isen?, le preguntó Claire a Anna. La invitación surgió antes de que ella hubiera considerado completamente sus implicaciones. Creo que a él también le gustaría conocerte. La respuesta de Anna fue inmediata y entusiasta, la aceptación incondicional que los niños aportan a las nuevas amistades antes de que la experiencia les enseñe a ser cautelosos. Pero la reacción de Ben fue más compleja. Sus instintos protectores chocaban con su creciente comprensión de que el aislamiento, aunque más seguro, no era necesariamente más saludable para ninguno de los niños involucrados. Anna ha pasado por mucho, dijo con cautela. Su madre murió cuando era pequeña. No quiero que se sienta confundida o molesta por conocer a alguien que está lidiando con situaciones difíciles. Claire comprendió la preocupación, pero se encontró creyendo que podría ser lo contrario, que la resiliencia y la empatía natural de Anna podrían ser justo lo que Isen necesitaba para recordar cómo conectar con el mundo infantil, cómo existir como algo más que un paciente, un caso de estudio o una fuente de desesperación maternal. Quizás podríamos empezar poco a poco, sugirió. Quizás podrían simplemente estar en la misma habitación, ver cómo reaccionaban el uno al otro. Sin presión, sin expectativas, solo la posibilidad de una amistad. El acuerdo que surgió de su conversación era provisional, pero lleno de potencial. Luego llevaría a Anna al centro de rehabilitación durante una de las sesiones de Isen, presentándola como su hija, en lugar de como una intervención terapéutica. Los niños podrían interactuar con naturalidad o no interactuar en absoluto, según su propia comodidad e inclinaciones. Cuando llegó el día, Claire se sintió más nerviosa que antes de cualquier fusión corporativa o lanzamiento de producto en su carrera profesional. Había mucho en juego. No solo el progreso continuo de su hijo, sino también la delicada confianza que se había desarrollado entre sus dos familias, la frágil esperanza de que la sanación pudiera llegar a través de la conexión en lugar del aislamiento. Anna entró en la sala de terapia con la intrépida curiosidad que definía su enfoque de las nuevas experiencias, fijándose en el equipo, la silla de ruedas y el niño que permanecía tan quieto que parecía tallado en mármol. Pero en lugar de la lástima o la incómoda fascinación que muchos adultos mostraban al encontrarse con Isen, Anna simplemente se acercó a donde él estaba sentado y se dejó caer en el suelo junto a su silla de ruedas. Cerca, dijo, con la amabilidad natural de quien invita a jugar. Soy Anna. Papá dice que te gustan los coches. La respuesta de Isen no fue verbal, pero su postura cambió, centrando su atención en esta personita que había entrado en su espacio sin ningún propósito ni expectativa. Después de un momento, tomó el coche de madera que se había convertido en su compañero constante, sosteniéndolo donde Anna pudiera verlo claramente. «Qué bonito», dijo Anna, examinando el coche con genuino interés. «¿Lo pintaste?» La pregunta era simple pero profunda, reconociendo a Isen como alguien capaz de crear en lugar de simplemente el consumo de los esfuerzos de los demás.
Por primera vez en meses, Isen sacudió la cabeza en respuesta a una pregunta directa. Luego señaló hacia Ben con un gesto que indicaba claramente la autoría. Papá también hizo uno para mí, dijo Anna, sacando su propio auto de madera de su bolsillo. ¿Quieres ver? Lo que siguió no fue la terapia en ningún sentido clínico, sino algo mucho más valioso. Dos niños descubriendo que compartían un terreno común, que sus experiencias de pérdida y adaptación habían creado un lenguaje que podían hablar juntos, sin traducción ni interpretación. No discutieron sus respectivos traumas, ni participaron en el tipo de procesamiento que los adultos parecían creer que era necesario para la curación. En cambio, simplemente jugaron, rodando sus autos a través del piso de la sala de terapia y creando escenarios elaborados que involucraron razas y aventuras y el tipo de colaboración imaginativa que fue natural para los niños cuando se sentían lo suficientemente seguros como para ser ellos mismos. Ben y Claire observaron desde los lados opuestos de la habitación, temerosos de acercarse a que no perturben cualquier magia que se desarrollara entre sus hijos. Por primera vez desde el accidente, Isen parecía un niño de 9 años en lugar de un paciente o un símbolo de insuficiencia materna. Por primera vez desde la muerte de su madre, Anna había encontrado a alguien que entendió que el mundo podría quitarle a las personas que más amaba sin previo aviso o justicia. La sesión terminó demasiado rápido, como siempre lo hicieron los momentos significativos, pero no antes de que ambos niños hayan intercambiado direcciones y extrajeran promesas sobre futuras reuniones. Mientras se preparaban para irse, Anna hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Ella abrazó a Isen Goodvie, un abrazo rápido y feroz que regresó con un afecto obvio y genuino. ¿Nos vemos mañana?, preguntó ella. Y Isen asintió, la primera vez que se comprometió con cualquier evento futuro desde que comenzó su tratamiento. Esa noche, por primera vez en meses, Isen durmió sin las pesadillas que lo habían atormentado desde el accidente. Claire lo encontró a la mañana siguiente, ya vestida y esperando en su silla de ruedas, obviamente ansiosa por regresar al centro de rehabilitación y la amistad que le había dado una razón para interactuar con el mundo más allá de su propio dolor. Los cambios que siguieron fueron graduales pero inconfundibles. Isen comenzó a participar más activamente en sus sesiones de terapia. Comenzó a hablar con más frecuencia, inicialmente solo a Anna, pero gradualmente amplía su comunicación para incluir a los adultos que habían estado esperando pacientemente cualquier señal de su regreso al mundo. Lo más significativo, sus dibujos evolucionaron. Los cuidadosos autos de madera se multiplicaron, que muestran familias de vehículos que viajan juntos a través de paisajes en papel que se volvieron más detallados y optimistas con cada día que pasa. A veces los autos corrían. A veces se estaban explorando. Pero siempre estaban avanzando en lugar de estar quieto. Nave, Ben se encontró ansioso por trabajar de una manera que no había experimentado desde antes de que la enfermedad de Sarah transformara su mundo en una serie de citas médicas y formas de seguro y el agotamiento de la paternidad soltera. Ver a Anna y Isen desarrollar su amistad le recordaron que la alegría aún era posible. Esa conexión podría surgir de las circunstancias más improbables. Esa curación no siempre fue un viaje solitario. Claire comenzó a dejar el trabajo antes, no porque sus responsabilidades hubieran disminuido, sino porque quería estar presente para los pequeños milagros que parecían ocurrir casi a diario en la sala de terapia. Ella vio a su hijo reír por primera vez en meses, lo escuchó charlar con entusiasmo sobre las últimas ideas creativas de Anna, lo vio comenzar a habitar su propia vida en lugar de simplemente soportarla. Pero quizás el desarrollo más inesperado fue la amistad que comenzó a crecer entre los propios adultos. Ben y Claire descubrieron que compartían más que solo niños que se habían unido a los autos de madera. Ambos habían aprendido a navegar por la pérdida de diferentes maneras. Ambos entendieron el peso de tener la responsabilidad del bienestar de otra persona. Ambos reconocieron el coraje requerido para continuar esperando cuando la esperanza se sintiera como un lujo que no podían pagar. Sus conversaciones, inicialmente centradas por completo en el progreso de sus hijos, se expandieron gradualmente para incluir sus propias experiencias de dolor y recuperación. Claire se enteró de ella. Sobre el matrimonio de Ben con Sarah, sobre el negocio de muebles que habían construido juntos,
sobre los sueños que habían compartido antes de que el cáncer redefiniera sus prioridades, en última instancia, sus posibilidades. Ben aprendió sobre el ascenso de Claire a través del mundo corporativo, sobre los sacrificios requeridos para construir algo significativo en un campo dominado por hombres que cuestionaron su competencia, sobre la culpa que llevaba por elegir el trabajo durante los años en que esa elección había parecido segura y reversible. Tampoco buscaba romance o asociación en ningún sentido tradicional. Ambos tenían demasiada historia y demasiadas obligaciones para imaginar que su conexión podría evolucionar más allá del apoyo mutuo y la comprensión compartida. Pero comenzaron a reconocerse el uno en el otro el tipo de fuerza que a menudo era invisible para el mundo exterior, la tranquila determinación requerida para seguir funcionando cuando todo lo familiar había sido despojado. 6 meses después de su primera reunión, el Centro de Rehabilitación organizó una celebración para los pacientes que habían logrado hitos significativos en su recuperación. Eason, que ahora podía transferirse independientemente de su silla de ruedas a varios equipos, estaba entre los honrados. Pero para él, la verdadera celebración fue más simple. Anna estaba allí, animando lo suficientemente fuerte para ambos, y Ben y Claire se sentaron juntos en la audiencia. Ya no se unen a extraños solo por la amistad de sus hijos. La ceremonia incluyó presentaciones de varios profesionales médicos, discursos sobre la importancia de la perseverancia y la esperanza, premios que reconocen un progreso excepcional hacia objetivos predeterminados. Pero la atención de Eason se centró en algo por completo. El auto de madera se agarró en su mano. Su pintura ligeramente desgastada de meses de manejo. Su importancia inconmensurable en cualquier sentido clínico. Cuando se le llamó al frente para recibir su certificado, Eason sorprendió a todos al avanzar con confianza. Luego, girando para dirigirse a la audiencia con palabras que obviamente había planeado con cuidado. Liv, quiero agradecer a mi amiga Anna por enseñarme a jugar de nuevo, dijo, su voz clara y fuerte. Y quiero agradecer a Ben por hacer el auto que me ayudó a recordar que algunas cosas no se rompen, incluso cuando todo lo demás lo hace. El aplauso que siguió fue cortés pero entusiasta, el tipo de respuesta reservada para momentos en que la curación se vuelve visible para los observadores externos. Pero en la primera fila, 2 familias que se habían encontrado a través de la pérdida y la conexión y el simple acto de estar presente, aplaudidos con el conocimiento de que algunas victorias eran demasiado profundas para medir, demasiado personales para compartir completamente y demasiado precioso para dar por sentado. Cuando concluyó la ceremonia y las familias comenzaron a dispersarse, Anna corrió a Eason con el tipo de energía emocionada que se había convertido en su interacción característica. ¿Quieres competir con nuestros autos en el pasillo?, preguntó, ya sacando su vehículo de madera de su bolsillo. Eason sonrió, la expresión transformando su rostro en algo que pertenecía completamente a la infancia en lugar de un trauma. El último al ascensor compra helado, respondió, luego bajó por el pasillo con Anna corriendo junto a su silla de ruedas, ambos riendo con la pura alegría de la amistad y el movimiento y la posibilidad interminable que vino con creer que el mundo contenía cosas buenas que valía la pena acelerarse. Detrás de ellos, Ben y Claire caminaron más lentamente, llevando el conocimiento de que la curación no siempre se trataba de volver a lo que se había perdido, sino a veces descubrir lo que se podía construir a partir de las piezas que permanecían. Habían aprendido que la conexión podría surgir de las circunstancias más improbables, que la fuerza se produjo en muchas formas, y que a veces los regalos más profundos estaban envueltos en los paquetes más simples. Los autos de madera se habían convertido en símbolos de más que el juego de la infancia o el avance terapéutico. Representaron la posibilidad de que las cosas rotas se pudieran volver a ser completas, que los extraños pudieran volver a ser completos.